Mi nombre es Galilea Bracho. Soy del país de Guatemala. Soy defensora de derechos humanos desde el año 2005 de la comunidad LGBT, en específico de las mujeres trans. Y pues contarte un poquito de mi vida. ¿Quién es Galilea Bracho? ¿Verdad? Empezó a descubrir su identidad de género a los 6-7 años, cuando yo me ponía los vestidos de mi madre, me pintaba las uñas, me maquillaba, me ponía los lipstick y todo. Y pues ahí empecé a descubrir mi identidad de género, pero no fue hasta los 15 años que pude desarrollarla, porque tuve que salir huyendo de mi casa. Mi familia me sacó, para ellos en ese entonces pues era una corrección el decirme que no era normal ser como yo era, ¿verdad? Y pues cuando me expulsan de mi casa, busco pues apoyo para tener un techo donde vivir, y me encuentro con otras compañeras trans y me di cuenta que no era la única persona diferente o anormal como mi familia me había hecho creer. Y pues me encuentro con el trabajo sexual, porque no me daban trabajo por mi identidad de género, por mostrar una identidad de género, expresar una identidad de género diferente al heterosexual, ¿verdad? Mi escuela ha sido la calle. A la edad de 15 años empecé a ejercer el trabajo sexual, pues soy de las pocas sobrevivientes de las compañeras trans que en esa época ejercieron el trabajo sexual. He visto cómo muchas de mis compañeras han muerto por crímenes de odio, por transfobia. He visto cómo muchas de mis compañeras han sufrido ataques, golpes. Yo misma soy una mujer trans sobreviviente que llevo en mi cuerpo y en mi rostro cicatrices por arma blanca, por armas de fuego, por ejercer el trabajo sexual, por los insultos tanto de la sociedad como de los mismos funcionarios públicos, específicamente de la Policía Nacional Civil. Las compañeras trans nos llevaban presas, se hacían redadas por el simple hecho de ejercer el trabajo sexual, ¿verdad? Muchas veces ha estado presa, y cuando uno le toca estar en un reclusorio, en el sistema penitenciario, ahí no existen los derechos humanos de las personas LGBT y en específico de las personas trans. Si afuera uno socialmente ya es discriminado, en un reclusorio es mucho más difícil, porque si vas con tu identidad de género te cortan el pelo, te meten a una cárcel de hombres, porque no existen en nuestros países, específicamente en Guatemala, reclusorios específicos para las personas trans. Pues muchas veces somos obligadas o violadas a tener relaciones sexuales con personas que nosotras no queremos, y muchas veces sin protección. Y pues por esa misma situación que nos toca vivir muchas veces en los reclusorios, muchas de nosotras a veces terminamos adquiriendo el VIH o una infección de transmisión sexual. Entonces, ese tipo de avéjámenes se viven dentro de estos sistemas penitenciarios. Pues yo estuve presa, lo puedo contar desde mi vivencia, ¿verdad?, por ejercer el trabajo sexual. Actualmente, pues, pues yo soy una defensora de derechos humanos. A partir de todas esas experiencias y esos sufrimientos que yo he tenido en mi vida, en el año 2004-2005 empecé a formar parte del primer colectivo de mujeres trans en Guatemala, y empecé a participar en talleres, en foros. Pues pues yo actualmente soy directora de la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala. Somos una red que defiende y promueve la igualdad de nuestros derechos por una sociedad y Estado incluyente. Y en esa línea, pues promocionamos los derechos humanos de las compañeras trans, específicamente con pertinencia étnica cultural, porque ser mujer trans y ser mujer indígena, no saber hablar muy bien el idioma español o castellano, es triple vulnerabilidad de discriminación, ¿verdad?, en el contexto de su localidad. Y pues estamos identificando a esas compañeras trans, fortaleciéndolas, capacitándolas, empoderándolas, para que estén en las diferentes mesas de toma de decisiones, hablando de sus realidades, en sus contextos y en sus poblaciones, en sus localidades. ¿Qué pasa? Las organizaciones estamos denunciando, pero dentro del Ministerio Público, dentro de la misma Procuraduría de los Derechos Humanos, que es una institución que tiene mandatos específicos de apoyar y defender los derechos humanos de todas las personas por igual,
muchas veces no se le da seguimiento. Toman nuestra denuncia, pero es engavetada. Entonces, nunca vemos resultados favorables que digamos, se castigó, se sancionó, se despidió a un funcionario público por haber ofendido verbalmente, psicológicamente, o haber agredido con violencia a una compañera trans. Eso hasta el momento en mi país no se ha dado, a pesar de que existe una Defensoría de la Diversidad Sexual, pues está en un total silencio administrativo porque no quieren asumir el reto. Esa creo que es una gran barrera que existe aún, específicamente para la población trans. Sí, yo considero que pues es muy generalizado, pero creo que se le deben asignar recursos para que haya una verdadera inclusión social de las mujeres trans. Específicamente que se asignen recursos a las organizaciones que defendemos y promovemos los derechos humanos de las compañeras trans, porque más allá de promover los derechos también las formamos y falta mucho recurso para poder llegar a esas áreas rurales. Nuestros países a veces son grandes y no nos damos abasto por la falta de recursos. Por ejemplo, en Guatemala tenemos 22 departamentos y a veces quisiéramos llegar a todos, pero la cooperación es muy poca, ¿verdad? Entonces es limitada. Entonces yo considero que apostarle a esta lucha de las personas trans en el tema de la inclusión social, es decir, empezar a trabajar con el Ministerio de Trabajo, es decir, empezar a trabajar con el Ministerio de Educación, pero hacer alianzas políticas muy estratégicas a través de cartas de entendimiento, a través de cartas de alianzas y también a través de formarles y capacitarles en la temática. Creo que ahí hace falta asignar recursos a las organizaciones trans para que podamos trabajar con ellos, porque no nos damos abasto, no porque no queramos, sino porque lastimosamente todo tiene que ver con plata, ¿verdad? Bueno, ¿cómo me veo yo en 10 años? Pues uno de mis sueños es, yo hasta el momento no tengo una educación básica, me quedé en sexto primaria. Uno de mis retos es pues seguir estudiando, estudiar y capacitarme en una carrera. Me gustaría ser una licenciada en Derechos Humanos, pero también me veo como una mujer trans dentro de un puesto político. Sueño con algún día poder por lo menos ser una diputada trans y poder estar defendiendo los derechos humanos de mis compañeras pares, porque por ejemplo hasta este momento el 90% de las mujeres trans tenemos que ejercer el trabajo sexual por imposición. Me gustaría que después de unos 10 años el trabajo sexual sea una opción y ya no una imposición, ¿verdad? Que hayan compañeras trans en diferentes profesiones. Entonces yo creo que eso es muy importante porque una persona trans lo único que la hace diferente es su identidad, pero la identidad no se escoge, la identidad se nace, porque ninguna persona trans va a querer sufrir todo lo que sufre a lo largo de su transición o a lo largo de su niñez, adolescencia, juventud o vida adulta, ¿verdad? Pues sé que son muchas cosas las que deseo, pero espero lograrlas algún día y que la vida me lo permita, ¿verdad?